Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Continuamos en la presentación de Radio Amanecer en Estudio, avanzamos en la semana. Hoy, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vamos al tema titulado Recupérate. Así como estamos pidiendo la recuperación de nuestro gran hermano, de nuestro amigo, el pastor Cristian Veras, ya pensamos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que se va a integrar a partir de mañana, si Dios lo permite, en los comentarios a estas lecciones. Gracias a esa gran cantidad de hermanos y amigos que han estado orando por su recuperación, y Pastor Veras, donde quiera que se encuentre, pues recuerde que aquí en la radio tenemos un gran afecto por usted. Que Dios pueda bendecirle. Reiteramos, en este día estaremos abordando el tema titulado Recupérate, y esta es la lección número 11, la lección titulada Contratiempos, y los versículos a memorizar durante la semana en Romanos 5, versículos del 3 hasta el 5. Romanos capítulo 5, los versículos del 3 al 5, es la propuesta a memorizar durante toda la semana, y por supuesto el contenido de este texto sagrado nos está ayudando en los diferentes comentarios que estamos realizando en estas lecciones. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado. El carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos capítulo 5, los versículos del 3 hasta el 5, es la propuesta para memorizar durante toda esta semana. Antes de pasar a compartir con ustedes lo que será nuestro tema para hoy, es una costumbre, una norma, aquí en Radio Amanecer en Estudio, pedir la dirección divina mediante el Espíritu Santo. Vamos a orar. Amoroso Padre, que tu morada es en los altos cielos, muchísimas gracias te damos por este privilegio de estudiar las Sagradas Escrituras. Bendice de manera muy especial a los amigos y a los hermanos que sacan tiempo para estudiar con nosotros estas valiosísimas lecciones de crecimiento espiritual. Que la Biblia continúe iluminando nuestro sendero, así como pedimos la dirección del Espíritu Santo para que nos ilumine en el estudio de estas lecciones que estamos compartiendo cada día. Gracias, querido Dios, por escucharnos. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a nuestro tema para este día. Recupérate. Imagina a la multitud allí a orilla del mar de Galilea. Esperan el regreso de Jesús desde la primera hora de la mañana, y allí se apiñan en torno a él cuando baja de la barca para seguirlo luego hasta la aldea de Capernaum. De pronto aparece Jairo, jefe de la sinagoga, y ruega a Jesús que sane a su hija. Esta declaración la encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 5, los versículos del 21 hasta el 24. Vamos a sacar un tiempo para tratar de explicar lo que ocurre en esta narrativa de Marcos 5, del 21 hasta el 34. Es importante destacar que esta narrativa nos introduce en uno de los grandes recursos literarios más brillantes del Evangelio de Marcos. La técnica del sándwich o interacción narrativa es lo que encontramos en este relato bíblico. Marcos comienza a contar una historia donde se involucra la hija de Jairo, le interrumpe para narrar otra historia
tiene que ver con la mujer con flujo de sangre, que habíamos dado algunas pinceladas en la lección pasada, pero vamos a tratar de ampliar un poquito más en esta lección. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, luego concluye la primera. Ambas historias se iluminan teológicamente entre sí, por lo que el pasaje central de la cita que acabamos de compartir con ustedes está allí en los versículos del 21 hasta el 34, detalla lo que es el milagro de la curación de la mujer con hemorragia, revelando profundas implicaciones sociales, rituales y a la vez cristológicas. Vamos al contexto histórico, social, religioso en que se involucran estas historias. Para comprender la magnitud de este relato, es crucial, apreciado amigo, querido oyente, que nosotros podamos analizar la condición de la mujer bajo la ley judía del primer siglo. Conforme a lo que nosotros encontramos en el libro de Levítico capítulo 15, los versículos del 25 hasta el 27, una mujer con flujo de sangre continuo se consideraba ritualmente impura todo el tiempo de su enfermedad. De ahí que se produce un aislamiento social y religioso. Todo lo que ella tocaba, cualquiera de las cosas que tocaba aquella mujer, conforme a este ritual quedaba contaminado. No podía asistir a la sinagoga, mantener intimidad conyugal, ni siquiera participar en la vida pública normal en esa sociedad. Su condición equivalía a una muerte civil y a una muerte espiritual. Señores, imagínense, 12 años con flujo de sangre constituye una seria amenaza para la salud de toda una multitud, y conforme a esos rituales, pues aquella mujer debía mantenerse en cierto sentido aislada. Arruinada por los médicos, había visitado un sinnúmero de médicos, no había oportunidad de curación para ella. Por eso, ahí en el Evangelio de Marcos se añade una fuerte crítica a la medicina de la época. Versículo 26. La mujer había gastado todo lo que tenía en tratamientos dolorosos, ineficaces de por sí, que lejos de sanarla, lo que se veía es que empeoraba constantemente, estaba físicamente agotada, económicamente estaba en quiebra y socialmente, señores, ni decir, se encontraba totalmente marginada. Oyendo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, conforme a lo que dice el versículo 27 de este relato. El hecho de que se acercase por detrás a Jesús y en oculto es una estrategia de supervivencia. Si la multitud se enteraba de la condición de esta mujer, habría sido expulsada de inmediato o apedreada por contaminar ritualmente a la masa que se encontraba allí, esa masa de gente que estaba ávida escuchando a nuestro Señor Jesucristo. Su fe no es una fe supersticiosa, es una fe desesperada que desafía las normas de exclusión, y de eso se trata la fe. La fe y la sustancia de las cosas que se esperan, estar convencida de lo que no se ve, y aquella mujer en este sentido había depositado una fe extraordinaria en que el milagro se podría efectuar. Primero, el milagro del perdón y también de la curación. Cuando ella se enfocó en Cristo Jesús, oyendo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. ¿Cuál era el anhelo, el deseo de aquella mujer? Conforme a lo que dice el versículo 28 de la cita que estamos analizando, ya nos encontramos definitivamente ahí en Marcos capítulo 5, que ella se había propuesto tocar tan solo el manto de Jesús, y noten ustedes la expresión seré salva. Por eso estábamos haciendo el énfasis de que no solamente se da un proceso de sanidad, pensaba ella, sino un proceso de salvación por la exclusión social que tenía aquella mujer. Cuando nosotros vamos al texto original del griego,
utiliza el verbo que se traduce como seré salva o seré sanada. Para ella, tocar el borde del manto de Jesús, posiblemente los flecos rituales que usaban los maestros judíos, significaba para ella salvación física y restauración total. Siguiendo la forma de ver el texto bíblico, analizando el contenido, la declaración del versículo número 30 dice: Jesús conoció en sí mismo el poder que había salido de él. Señores, qué maravilloso es Jesús. Qué grande es Jesús. Solamente tocando el manto, ya en ese momento sale virtud de Cristo Jesús y se da cuenta que hay una mujer necesitada, alguien que clamaba desesperadamente para que se le escuchara, para que le ayudaran a sobrellevar esa carga que por muchos años había llevado. Este versículo, señores, no implica necesariamente que Jesús fue robado mágicamente sin su consentimiento, no. Marcos relata que el milagro ocurrido por el contacto directo con el Señor entre la fe radical de la mujer y el poder soberano de Cristo. Jesús detiene la marcha para sacar a la luz lo ocurrido. No permite que la sanidad sea un acto clandestino o un acto mágico. Hay que dar a conocer ese milagro que se produjo. La gente que estaba allí en el lugar necesitaba escuchar del mismo Señor Jesucristo acerca de la exclusión social que tenía aquella mujer, de la forma desesperada que había acudido a Él en busca de ayuda, y eso es muy importante. A veces queremos ocultar las obras maravillosas que Dios hace en nuestras vidas, pero el mismo Señor Jesucristo quiere que salga a la luz pública lo que está haciendo con aquella mujer. ¿Cuáles fueron las expresiones de Cristo cuando sintió su toque y empezó a hablar acerca de la labor que se realizó allí? Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Conforme a lo que dice el versículo 34. Noten ustedes, queridos amigos, cómo le llama Jesús hija. Es la única vez en todos los evangelios que Jesús llama hija a una mujer de forma directa. ¿Y a quién se lo está diciendo? A una mujer cananea que, conforme a las tradiciones de los judíos y lo que se creía, esta mujer no tenía ni siquiera derecho de exigir salvación. No tenía derecho de pedir a Jesucristo, porque conforme a esas tradiciones, los gentiles eran considerados una raza de poca importancia. Existían en aquel entonces dos tipos de raza. Estaban ellos, los judíos, que eran considerados los mejores, y estaban las naciones, para referirse a todos los gentiles. Al llamarla así en esta ocasión, está adoptando espiritualmente a esta mujer, rompe su orilla de rechazo, la restaura como miembro pleno de la familia de Dios, sin importar a qué nacionalidad pertenecía. Tu fe te ha salvado. Son expresiones que salen de los labios de Cristo Jesús. Tu fe te ha salvado. Aclara que el milagro se produce no por el manto, una superstición, sino su fe, su relación y confianza con Dios, lo que activó el milagro. Sucede que en muchas ocasiones nosotros también en la actualidad depositamos más confianza en un objeto o algo más que en las mismas palabras de Cristo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos dice la forma correcta en que debemos acercarnos a Jesús, rompiendo con las tradiciones, sin mirar cosas o objetos que puedan producir algún tipo de milagro, porque no lo hay. No hay santo, no hay imágenes, no hay Dios de palo de madera que puedan producir un milagro. Es la fe que tenemos en el Señor Jesucristo y no es ningún manto. Es el mismo Señor. Por eso reiteramos una vez más la idea que presenta el versículo número 34. Hija, tu fe te ha salvado. A través de la fe se produce el milagro. Y esa declaración, ve en paz, queda sana de tu azote. La palabra paz, que nosotros conocemos muy bien, shalom, implica una restauración integral,
física, social, mental y espiritual. Por eso cuando usted le dice a alguien shalom, como ya nos ha acostumbrado, por ejemplo, nuestro compañero, el pastor Veras, shalom significa una prosperidad física, social, mental y espiritual. El azote ha terminado. Ya eres una persona que puede gozar en todos esos ámbitos, salud física, ya puede ser reintegrada a la sociedad. La paz mental y espiritual está llegando a tu vida con estas palabras de Cristo que la sanó y la restauró. Hay otro punto que quisiéramos tocar aquí en la historia de la cual estamos hablando, de esas historias sándwich, como bien expresábamos al principio, tiene que ver con la hija de Jairo. Marcos entrelaza esos dos milagros a través de sutiles pero poderosos hilos conductores como se producen estos milagros. El número 12, la mujer sufrió la enfermedad durante 12 años, versículo 25. La niña de Jairo tenía 12 años de edad, versículo 42. Cuando la vida de la niña comenzaba, la vida social de la mujer moría. Jesús restaura a ambas vidas simultáneamente. Jairo es un hombre líder de la sinagoga conforme a lo que nos enseña el texto bíblico. Además de ser un líder de la sinagoga, era un hombre rico, un hombre muy respetado en la sociedad. La mujer está en condición de anonimato. Es una mujer pobre, impura, marginada. Para Jesús, ambos tienen el mismo valor y ambos necesitan desesperadamente la misma fe absoluta. Por eso, qué interesante e importante es nosotros leer la palabra de Dios. En Cristo Jesús no existe clases sociales para establecer una diferencia de quién es mejor y quién es peor. Cristo Jesús lo que está viendo son necesidades. Aquella mujer con flujo de sangre tenía muchas necesidades en todo lo que tiene que ver con su vida. Este Jairo, que tenía posiciones, que tenía dinero también, tenía una gran necesidad, y era la de la curación que debía producirse de su hija. De manera que estudiar estas lecciones nos lleva a pensar que ciertamente Dios está muy interesado en la salud física, emocional de cada individuo. Versículo 26. Había sufrido mucho de muchos médicos hablando acerca de aquella mujer y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. La mujer buscó ayuda legítima durante 12 años, pero terminó, señores, en la quiebra física y financiera. La medicina de su época le defraudó. Dios, querido hermano, apreciado amigo, a veces permite que se agoten ciertos recursos humanos, dinero, contactos, fuerzas propias. No es que lo lleva, sino que permite que estas cosas suceden para que nos demos cuenta de que nuestra verdadera necesidad es una necesidad espiritual. Cuando te quedas sin opciones terrenales, estás en la posición perfecta para depender del poder de Dios y darle la oportunidad a Dios para que obre un milagro en tu vida. Por eso, estas historias que estamos analizando en el día de hoy son tan bellas, tan emocionantes, porque tienen grandes lecciones que nosotros deberíamos asimilar. Oyendo hablar de Jesús vino detrás. Ya hemos dicho sobre esta situación, y es que la fe pasiva se queda sentada, lamentando su suerte. La fe activa se abre paso entre las multitudes para recibir tu milagro, un milagro de Dios. Tendrás que superar multitudes como la opción de los demás, el desánimo, la vergüenza de tu pasado, los dogmas que te dicen que no eres digno de acercarte a Dios. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Es posible estar en la iglesia, cantar, elevar himnos de adoración a Dios y apretar a Jesús por costumbre sin llegar a tocarlo jamás. Jesús no busca multitudes que lo sigan por casualidad,
sino corazones desesperados que lo busquen por necesidad. Dios distingue tu oración en medio del ruidoso mundo. Por eso, querido hermano, apreciado amigo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lleva una aplicación especial en mi vida. Jesús no reprende por haberlo tocado, no, jamás en la vida. No está atento si se va a contaminar con esa ley que se creía. La llama hija restauración de identidad y le otorga la paz restauración integral. Lo que comenzó como un acto desesperado por salud física terminó sencillamente en la salvación eterna. No importa cuántos años lleves cargando con ese flujo de aflicción, con depresión, con culpa o enfermedad, hoy nuestro Señor Jesucristo se detiene por ti. El mismo poder que restauró a esta mujer está disponible si te atreves a extender tu mano y con fe decir: Señor, quiero ser limpio. Querido amigo, apreciado oyente, hoy esta lección debe motivarnos a nosotros a creer plenamente que como aquella mujer de flujo de sangre fue sanada y restaurada, y aquel hombre Jairo que acudió con fe a nuestro Señor Jesucristo para recibir la liberación de su hija de la garra de la muerte, también nosotros hoy podemos acudir con toda seguridad en medio de lo que tenemos y de lo que somos. Este incidente, lo que tiene que ver con la hija de Jairo, muestra el cuidado y la compasión de Jesús por los enfermos, los que están solos y quienes normalmente pasan inadvertidos en la multitud. Aquel día muchos se acercaron a Jesús mientras iban a la deriva con la multitud, pero solo una persona se acercó al Maestro para recibir bendición que tanto necesitaba. Sin embargo, no fue solo su toque lo que permitió recuperar su salud, sino su fe, como ya hemos puntualizado. El Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. Por eso, en el día de hoy quisiéramos decirte que en medio de su sufrimiento, en medio de la angustia, aquella frágil mujer y aquel hombre adinerado encontraron la forma correcta de resolver sus necesidades. Aquella mujer frágil pudo haber permanecido en su lecho aquel día, pero buscó deliberada e intencionalmente a Jesús para ser sanada. No le bastó con verlo de lejos, sino que se acercó a él para pedir un favor. Jesús nos invita en este día a hacer lo mismo. Dice: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Evangelio de Mateo capítulo 11, los versículos 28 y 29. Señores, llegamos a un punto de reflexión en lo que hemos estudiado en este día. ¿Cómo demostró esta mujer tan necesitada la veracidad de lo que dice Romanos capítulo 5, los versículos 3 al 5? ¿Qué te parece si vamos y hacemos una consulta con este pasaje? Romanos capítulo 5, los versículos del 3 hasta el 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Qué maravillosa declaración que se cumplió precisamente en aquella mujer cananea, pero también en aquel principal de la sinagoga llamado Jairo, que se aferró a la fe, pidió a Jesucristo y el milagro se produjo. ¿Cómo podría ocurrir esto en tu vida en el día de hoy? El mismo Señor Jesucristo que obró en el pasado, al estudiar esta historia, es el mismo Señor Jesucristo que está dispuesto a obrar en tu vida. Hoy acudamos con fe, pidamos al Señor
que en medio de las tribulaciones que estamos viviendo, quizás en la enfermedad, podamos acudir con un corazón sincero diciendo: Señor, si tan solo tocara tu manto, seré sana. O como el caso de aquel rico que le pidió a Jesús el milagro y Jesús resucitó a su niña. Hoy es un día para levantarnos, para resucitar de esa muerte espiritual que tenemos, y qué bueno es tener a Cristo que siempre está dispuesto a escucharnos. Vamos a orar. Señor, estamos cerrando con esta lección. Muchísimas gracias porque tú eres bueno. Gracias porque el accionar con la gente nos invita a creer que en estos momentos difíciles que pasamos también, tú estás dispuesto a escuchar nuestras oraciones, aún tocando tu manto o externando algún deseo para que vayas a nuestros hogares y se produzca el milagro de la resurrección de esa muerte espiritual que tenemos. Gracias porque sabemos que esto será real. Favores que pedimos y agradecemos en tu nombre, en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.